Hola, buenas. Voy a proseguir con un tema que venía hablando hace un tiempo y que no pude desarrollar mucho por unos problemas técnicos que tuve acá con las grabaciones y porque YouTube, entre otras cosas, me dejó una semana sin poder subir videos por un tema que bastante ridículo, porque yo había hecho un video acerca de conspiraciones, pero en contra de las conspiraciones. Estaba hablando de, ni siquiera las voy a nombrar, pero unas bien famosas que hubo en Estados Unidos, y que lo peor es que, a pesar de lo ridículo que eran esas conspiraciones, algunas terminaron siendo más o menos reales, como el caso de Epstein, entre otros. Pero bueno, no me voy a meter en esos temas porque, como digo, le tengo bastante miedo y respeto a YouTube, porque la censura es brígida, brígida, brígida. O sea, uno habla poquito, aunque sea en contra de esos temas, porque de hecho yo tenía un video criticando, de un video hace como 3 4 años, criticando estas teorías de la conspiración que hablaban acerca de ciertos grupos, qué sé yo, que no voy a ser muy explícito tampoco en hablar acerca de eso. Y sin embargo, a pesar de eso, me borraron igual, aunque lo estaba criticando, digamos, es ridículo, es... Bueno, en fin, igual era gracioso ver a Stephen Hawking ahí. No voy a decir más acerca del tema, pero bueno, lo más increíble de todo es que algunas de esas cosas, quizás las menos delirantes, resultaron ser más o menos ciertas. ¿Eh? Tampoco me voy a meter a hablar acerca del cambio climático ni nada, porque sabemos que hay temas que no se pueden ni siquiera discutir, porque una cosa es que yo entiendo que haya gente que se dedica a hablar puras huevadas, son terraplanistas y niegan el calentamiento climático, el cambio global, no sé cómo se le llama, calentamiento global, cambio climático. Eh, Hay gente que niega todo, pero yo creo que es súper sano y normal discutir las cosas, presentar la evidencia, hablar acerca de los temas, pero cuando se genera una verdad indiscutible, eso ya no tiene muchos rasgos ni de democrático, ni de plural, ni de nada. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que las universidades históricamente era el lugar donde se podía hablar de todo. Curiosamente, ahora las universidades son uno de los lugares más cancelados, cancelables y canceladores, funadores, digamos, la UCLA, todas las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que es de donde salen, digamos, estas modas woke que luego se difunden por todo el mundo. O sea, pues, justamente de la Universidad de Berkeley, de Yale, es donde salen estas modas, y modas que copia todo el mundo en todos lados, digamos, todas las universidades de, por lo menos en Occidente, digamos. Los asiáticos todavía son un poquito más inteligentes y no caen en esas sarta de estupideces. Pero bueno, quería repasar un poco más acerca de unos temas que no había podido grabar, porque yo hablé acerca del romanticismo y de cómo había hecho daño el romanticismo y el nacionalismo, ¿no es cierto? Que fue una respuesta al racionalismo, a la ilustración, al iluminismo, que fue el que dio pie a la Revolución Francesa, pero luego hubo una contra, una vuelta, una oposición a todo este iluminismo que fue el romanticismo, que es un periodo que se data más o menos de 1820, 1830 para adelante, y que tiene mucho que ver con la exaltación del nacionalismo. ¿Ah? En toda la forma, digamos, el romanticismo tiene que ver con revivir todo lo que no es racional, todo lo que no es lógico, todo lo que sí es espiritual, todo lo que sí es del pueblo, digamos, el folkish, el espíritu del pueblo, que es algo que agarró mucha fuerza en Alemania, además, con los hermanos Grimm y con mucha otra gente, pero que hay cosas que las vemos de manera totalmente impregnadas por ese romanticismo, y que no tienen razón de ser, digamos. La Revolución Francesa lo que hizo fue atacar y destruir las bases del antiguo régimen, que se basaba en la tradición, y el romanticismo fue una vuelta de tuerca, digamos, una respuesta a la ilustración, pero no en el sentido de volver al antiguo régimen, sino que en recrear cosas de la antigüedad que obviamente no tenían que ver ni con el cristianismo, ni con las tradiciones, digamos, ni con las instituciones
sino con cosas más antiguas, digamos, con cosas incluso paganas, y de ahí viene toda esta onda alemana anticristiana, ¿no es cierto? De ahí viene Hegel, de ahí viene muchísimas de estas cosas que son absolutamente antitradicionales y que desconocen y atacan un poco lo que fue la tradición canónica y ecuménica de lo que fue el mundo en la Edad Media, por ejemplo. O te establece una visión romantizada justamente de lo que fue la Edad Media en contra de lo que fue la realidad, digamos. Que era una época donde la iglesia tenía mucha preponderancia, pero esto se enfoca más en los caballeros, en qué sé yo, en cosas mitológicas, por sobre la realidad. Entonces, yo hablaba de que había alguna gente hispanista de izquierda, que sé yo, como Santiago Armesilla, que habían dado bien en el clavo, habían dado justo en el punto de que el romanticismo fue parte del origen del origen del mal, por decirlo así, porque tanto el nazismo como el comunismo son hijos de Hegel, de la dialéctica. Y Hegel en cierta medida, obviamente también es hijo del espíritu de su tiempo y también es un romántico en el fondo. Eh, es darle demasiada importancia a aspectos culturales, subjetivos, diferenciadores con respecto a otros aspectos que podríamos decir humanistas, ecuménicos, etcétera. Aspectos que sí recoge el catolicismo, que es por definición la religión ecuménica, y que su origen la civilización latina, romana, también tenía. Digamos que esto es un imperio generador, un imperio abarcativo, un imperio no discriminativo, un imperio sí discriminado, pero no necesariamente por raza, tez, etcétera. Entonces, en ese sentido se perdió todo esto maravilloso de igualitarismo en base a ser hijos de Dios que tenía el cristianismo, el catolicismo, y en cambio se dio paso o pábulo a un montón de religiones nacionales y nacionalistas como el luteranismo, el anglicanismo, la Iglesia Nacional de Suecia, la Iglesia Nacional de Dinamarca, donde el rey era la gran figura de esa iglesia, que es absolutamente ridículo y contrario a lo que era la tradición cristiana de toda la vida, digamos. Desde el Nuevo Testamento Jesús llamaba a que los judíos no tuvieran rey y cosas así muy claras que obviamente se las pasaban por el arco del triunfo estos gobiernos pseudo totalitarios, digamos, de los países nórdicos, sobre todo después de la reforma. Entonces, el origen del mal tiene que ver con el romanticismo, sí, pero parte de eso venía de antes, parte de eso venía de la reforma justamente, donde si bien hay cuestionamientos que son lógicos por parte de Martín Lutero, lo que hacen ellos en la realidad es mucho peor de lo que había, digamos. Además que la Iglesia Católica tiene la contrarreforma donde mejora muchas cosas, y ellos lo que establecen son identidades nacionales que son previa a el establecimiento, ¿no es cierto?, del periodo romántico, de un nacionalismo exacerbado que finalmente es el que da origen y pábulo al nazismo. Si nos preguntamos de dónde es el origen del mal, claramente está en la reforma primero y luego sobre todo en el periodo romántico. Muchas gracias.